Eh, Vamos a conversar un poquito sobre la angioplastia en bypass venoso y arterial. Bueno, en lesiones de puente de safena, lo que tenemos que saber es la fisiopatología, la localización y cuándo realizar una angioplastia. Después, como información, la permeabilidad del injerto a los 10-15 años generalmente es de entre 25 a 50%. En, Bueno, en cuanto a la fisiopatología, le llamamos, cuando hay trombosis, que se puede presentar muchas veces con o sin síntomas, ¿verdad? Muchas veces el paciente al salir de la cirugía, con la misma internación, cierra los puentes están asintomáticos. Entonces, esos son pacientes que no se diagnostican, no se estudian, ¿verdad? Pero en pacientes que presentan síntomas, hacen cambio en el electro, elevación de troponina, ahí sí estamos obligados a estudiar a los pacientes. Entonces, la fisiopatología de por qué ocurren las lesiones es por trombosis del estén y se produce precozmente y en el primer mes. Esos tiempos es lo que tienen que saber, ¿verdad? Trombosis en el primer mes, que es por lesión endotelial, lesión en la túnica media, pero son lesiones que se producen durante la elaboración de los puentes, ¿verdad? Una incidencia del 10%, entonces ocurre trombosis en forma precoz. Y también puede ocurrir por reducción de flujo en el injerto por las válvulas de las venas, una estenosis, y también vemos la estenosis en la anastomosis proximal y distal, que son inherentes a las técnicas durante el procedimiento, ¿no? Después, cuando encontramos lesiones entre un mes a un año, ya podemos decir que es por la hiperplasia intimal del vaso, de la vena. Entonces, eso ocurre por la exposición del endotelio a altas presiones, ¿verdad? Una vena que está expuesta a una presión sistémica, y esas son lesiones ya precursoras de la arteriosclerosis, que aparece después de los 1 año. La hiperplasia endometrial es entre de un mes a un año. La trombosis en el primer mes y la arteriosclerosis ya después del primer año, que se empieza a formar, pero generalmente los síntomas aparecen, si no hay un accidente de placa, ¿verdad? Aparecen después de los 3 años, ¿verdad? Y la característica de la arteriosclerosis en las venas es que existe en la cápsula fibrosa dura, está ausente o es fina. Y son generalmente placas vulnerables con un centro necrótico. Por autopsia se está estudiado, ¿verdad? Los injertos se encuentra que hay como una masa gelatinosa y por eso el riesgo de la aterotrombosis, que es lo más temido en la angioplastia de las venas, ¿verdad? Porque son placas muy friables que se desprenden y con la manipulación de materiales ocurre la ateroembolia, ¿no? Ateroembolia. Acá dice que la característica patológica del desgaste de las venas. Ateroma frecuentemente presenta extensas áreas de núcleo necrótico que puede interferir en la endotelización, la cobertura neointimal de los estenos. Entonces, el tratamiento de la reestenosis, el tratamiento de la reestenosis en el injerto de vena safena dice que es más seguro tratar que una estenosis de novo, porque la estenosis de novo es la que se produce por la hiperplasia intimal, después la formación de la el ateroma, ¿verdad? Y es la que se desprende más fácilmente, pero cuando ocurre la reestenosis dentro de una estén ya implantada en una vena, generalmente la endotelización es más estable y menos riesgo de desprenderse y de rotura por el estén, ¿verdad? Esto se debe a diferentes sustratos patológicos que en el caso de la estenosis no provoca, porque no provoca trombolismo, como le comenté. La localización es la anastomosis proximal, como bien sabemos a la hora de escribir, ¿verdad? Es la anastomosis proximal, después está en el cuerpo del injerto, que puede dividir otra vez en 3 porciones, proximal, medio y distal. Las lesiones pueden ser focales o difusas en toda la extensión del puente. Y anastomosis distal y la lesión en el vaso nativo. En la guía de revascularización del 2022
habla de tres observaciones principales. Uno es que dice que es razonable el uso de dispositivos de protección embólica cuando técnicamente sea posible y deba ser tratado un injerto venoso, ¿verdad? Para reducir el riesgo de embolización. En la guía 2014 vi que era nivel de evidencia 1A. Sí o sí en todos tenía que usar. Pero ahí se vio que la implementación que se vuelva universal por los costos, por el tamaño de la arteria, era difícil acceder, por más de que tenía una cierta protección. Entonces ahora quedó eso en 2A, ¿verdad? Que yo, por cierto, nunca vi. ¿Vos llegaste a verlo? ¿La protección? Sí, el sistema de protección. No, en directo no. No hacía en los Sí, cursos, se los sí, pero cursos, no, pero no, bueno, no que no llegamos a usarlo estamos. todo. Y también cuando vemos y participamos de esas charlas, sí, tampoco ellos usan. No, Solo censo muy así especializado, no que se tiene, difundió ¿verdad? mucho Pero eso. sí que sale muy caro. Sí, Sí, lo que usan los neuros. Sí, sí, para hacer es más o menos. Es más o menos así, pero que está hecho especialmente para esto. Bueno, uno es eso, ¿verdad? Que entonces es razonable el uso. 2A es eso, ¿verdad? Y en los pacientes, antes era 1A era. No, 1A era. Siempre tienen que usar. Haciendo lo que no se debe, más o menos, cada vez que planteamos, porque era uno, tenía que tener tu, Tenía que tener para tratar. ahí tu canastito, ¿verdad? Sí. Dice, en el otro punto dice que en los pacientes con una cirugía previa, si la angioplastía en la arteria nativa afectada es viable, siempre, bueno, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Siempre se preconiza tratar la arteria nativa. Cuando la arteria nativa no es posible tratar por calcificación, es ahí cuando nosotros vamos a tratar los injertos venosos o arteriales. Y se tratan, no es solo porque va a encontrar cerrado y es porque ahí tiene que haber una evidencia de isquemia o un gran territorio miocárdico en riesgo para tratar, ¿verdad? Entonces, siempre tiene, lo primordial es tratar la arteria nativa porque se vio que la durabilidad del stent es mayor en la arteria nativa que en los injertos, tanto venosos como arteriales. Pero cuando no es posible, la opción es tratar, ¿verdad? Después, lo que no se debe hacer es tratar oclusiones crónicas de las venas. Si está cerrado ya hace mucho tiempo, bueno, va a estar intentando reabrir esa arteria, a no ser que sea en el contexto de una trombosis aguda. Se operó hace 2 días y viene ese dolor, viene, ahí va a intentar abrir, si no es posible también tratar la arteria nativa. Pero cuando es crónica y dice oclusión crónica del injerto de venas venas, no debe realizarse una revascularización percutánea. Pero en casos agudas, sí. Bueno, en la parte de angioplastia de vaso nativo, las directrices actuales recomiendan que la angioplastia sobre la arteria nativa como enfoque preferido y considerar, justamente como le dije, la angioplastia de injerto, cuando no es factible o en el caso de que la angioplastia a través de la arteria nativa puenteada haya fallado. Entonces, cuando realizamos la angioplastia, en oclusión trombótica aguda del injerto, que son esos 10% de los casos en que cierra el injerto venoso, con evidencia de isquemia, porque muchas veces cierra y no hay evidencia de isquemia, pero ahí se vio que en el 6% nomás lo de los que cierran tiene evidencia de isquemia y que no sea factible tratar el vaso nativo. Entonces, es un paciente que tiene evidencia de isquemia o gran parte del miocardio en riesgo y que no sea factible tratar vasos nativos también. La estrategia para tratar un injerto venoso puede ser vía de acceso, radial o femoral, evitar la manipulación excesiva con materiales. Si es posible, estén directo, ¿verdad? Por ese riesgo de ateroembolia. Entonces, siempre lo mínimo manipulación, pero a veces nosotros notamos que las lesiones muy oclusivas, entonces hacemos una predilatación y ya nos vamos con el stent, ¿verdad? La liberación debe ser a bajas presiones por el riesgo de ruptura del injerto. Entonces, tiene que tener en cuenta que siempre tiene que ser a bajas presiones
Siempre tiene que ser nominal, no forzar eso, ¿verdad? En cuanto a STEM, en farmacológico y convencional, ¿verdad? En principio, antes vi que fue evolucionando. Primero se hizo comparaciones con balón, ¿verdad? Se llegó a la conclusión que el STEM convencional era mejor que el balón. Después llegó una etapa en que cuando se empezaron a usar los STEM farmacológicos, sí, el STEM farmacológico da menos complicaciones, de complicaciones en cuanto a muerte, en cuanto a reinfarto, que el BMS. Pero ahora en el último estudio que salió en 2018 muestra que en comparación de este farmacológico convencional, se vio que hay beneficios claros en el primer año del implante y que a los 5 años de seguimiento eso se igualan. Se igualan y los riesgos son los mismos si sigue permeable los estén, ¿no? Pero sigue siendo prioridad el uso de estén farmacológico. En cuanto a la relación del diámetro de stent y el diámetro de la arteria, deben ser iguales, 1:1, ¿verdad? No debe ser mayor por el riesgo de ruptura también siempre, así como se deben liberar a bajas presiones o al nominal, ¿verdad? Y es razonable el uso de dispositivos de protección embólica. Lo que le había comentado, ¿verdad? En cuanto a usar stent farmacológico y convencional, ¿verdad? Este estudio, el 6 creo que fue en el año 2000, qué sé yo, que comparó el balón con el stent palmar y ahí vio que sí, había más, o sea, que se inclinaba hacia la angioplastia con stent, ¿verdad? Que era convencional. Pero, como ya le comenté, ¿verdad? Siempre en el primer año se ve beneficio en cuanto al uso del stent farmacológico, pero en el seguimiento a 5 años ya no hay beneficio, ¿no? Pero sigue siendo indicación usar farmacológico. Las complicaciones. En cuanto al injerto venoso, lo principal es la ateroembolia. La ateroembolia que es diferente en el arterial, que se presentan espasmos, ¿verdad? Y en el venoso es ateroembolia. Riesgo de rotura del injerto. Dice que se vio que hay mejores resultados en el tratamiento de la angioplastia de la anastomosis distal en comparación a la anastomosis osteoproximal y en el cuerpo del injerto. Entonces, se vio que hay mejores resultados. Entonces, para estar preparados, ¿verdad? Ante una lesión, si nosotros sabemos que en el anastomosis distal tenemos más chance de buenos resultados que si en otra localización, ¿verdad? Y el riesgo de low flow, no reflow por la embolización a la microvasculatura, ¿verdad? En otra conducta también que se tenía antes, dice que era cuando iban a tratar el injerto venoso, ellos ya hacían afliximab para prevenir, antes que se presente el slow flow, no reflow, para prevenir, pero eso con el tiempo se vio de que había más riesgo de sangrados mayores que prevención, entonces se dejó de hacer. Eso porque creemos que hay mucho riesgo de ateroembolia. No está indicado usar afliximab que tenemos nosotros, ¿verdad? Solo con el objetivo de prevenir. Una vez que se presente, es lo que tenemos para hacer, ¿verdad? Pero no, para prevenir, no. Esta, por ejemplo, es una imagen que así es, las venas, ¿verdad? Que tiene centro necrótico luego, que son placas vulnerables la mayoría de las veces con esa placa, no tiene esa placa, la cápsula fibrosa y centro necrótico, ¿no? También una práctica antigua era la aspiración, pero no se vio beneficio aspirando porque ahí predisponía a mayor ateroembolia. Y acá está otra complicación, ¿verdad? Que es la ruptura por la friabilidad del puente de por sí. Y también otra práctica antigua era que se llegó a estudiar el uso de stent forrado, ¿verdad? El stent forrado en general se pensó que iba a ser mejor solo por el riesgo de ruptura, ¿verdad? Por el riesgo de ruptura, o sea, así generalizar el uso de stent forrado en venas apenas, pero eso se vio también que no había en estudio comparativo, solo en el caso de ruptura, que sí es necesario, ¿verdad?
pero si no, no hay beneficio, ¿no? De siempre usar estén forrados. Estos son los dispositivos de protección embólica que se usaban, ¿verdad? Este es de oclusión, por ejemplo. Ahí un baloncito se inflaba en la anastomosis distal y se liberaba el stem, ¿verdad? No sé cómo exactamente el mecanismo, pero acá muestra todo su delivery system, ¿verdad? Para que llevaba eso. Y eso. Después están los filtros también. Este es de oclusión, que se ocluye la parte distal. Y el estudio que apoyó esto es el CIPHER. Esto fue en qué año, no me acuerdo. Pero allá por 2000 también fue, ¿verdad? Así. Que estudió, que comparó el beneficio y dice que el implante esté convencional, pero cuando eso era con estén convencional, ¿verdad? Con estén convencional, que el injerto puso de manifiesto una reducción significativa en la variable de valoración principal formada por muerte, infarto, bypass de emergencia con el uso de los dispositivos. Y este es el filtro, que ni me imagino cómo sería. Se abre directamente. Y después Con se medio cierra y se retira. Y teóricamente los de hoy caen en el canastito. Y después retirado. Y eso es lo que se vio, lo que los de Vries obtenidos mostraron que eran partículas de tamaños grandes, ¿verdad? La mayoría eran de grandes tamaños, ¿verdad? Y a varios tipos, ¿verdad? El uso actual, dice, contemporáneo es del 14 a 21%. Y solamente se utilizan ya los filtros actualmente, no es de oclusión. En cuanto a los injertos arteriales, ¿verdad? Tanto de mamaria y radial. Como le comenté, verá que el sustrato patológico en este tipo de arteria es diferente a los venosos, ¿verdad? No tiene ese desgaste de la vena, esa friabilidad de las venas y ese centro necrótico gelatinoso que presentan las venas, ¿verdad? En la mayoría de los casos de complicaciones en mamaria son relacionados a la preparación del injerto y la anastomosis. Entonces, y está relacionado con el procedimiento en sí, ¿verdad? El estrechamiento es el resultado de la hiperplasia neointimal que se forma por los traumatismos durante la preparación del injerto. En muchas ocasiones la estenosis de la mamaria dice favorablemente a la dilatación con balón solamente, ¿verdad? Pero eso va a depender y ahí va a requerir el estén en el caso de que se presenten disecciones o angioplastias subóptimas, pero yo creo que actualmente difícilmente te va a llegar a solo balonar, ¿verdad? A no ser que, no sé, riesgo de sangrado, no quiere anticoagularle, ahí le vas a ser capaz de dejar solo en balón, ¿verdad? Porque siempre que te ponemos estén, yo creo que difícilmente dejar solo, pero es una opción en injertos arteriales. Pasa de esas mamarias sí. que eran 10 vueltas. Te pasó tu baloncito porque era un buen balón y tu no era tan bueno y se tranca y bueno. Puede decir que está indicado también dejar solo con balón, no es una cosa así como una arteria que balonea y dejar mal, que sabe que va a tener un par. Por lo menos ese va a tener mejores resultados que con el balón. Sí. Tanto injerto arterial al principio de los años 60 se empezó a utilizar. Da cuenta que al comienzo se empezó a utilizar las arterias radiales como injerto, pero después hubo un periodo que se dejó de usar porque encontraron una alta incidencia de oclusión. Pero después, con el manejo de la dilatación intraluminal que hacen, el tratamiento que le hacen a la injerto arterial con papaverina, que vasodilatan, la administración de calcetonita en el purgatorio, se ve que es la arteria de elección ahora, después de la mamaria, para pacientes jóvenes, en pacientes diabéticos, ¿verdad? Que se usan un 80% porque se encontraron que a lo largo del seguimiento continuaban permeables y eran más duraderos, ¿verdad? Y después algo importante también que se vio es que el uso de
el uso de injerto radial en pacientes que, eso le quería decir a Dayana, en pacientes que se hicieron cateterismo en las arterias radiales, se vio que tiene menor durabilidad, aunque no hay muchos estudios todavía, por pacientes que se hicieron previamente y después se usó esa arteria, tiene más riesgo de oclusión y de complicaciones, ¿verdad? Pero no se sabe todavía cuánto es el tiempo que se debe esperar para poder usar. Entonces, Dayana no la vamos a dejar para que use la radial izquierda. En que se hizo radial derecha, pero viste que radial izquierda por lo que generalmente se usa para los injertos, ¿verdad? Y sí, la radial izquierda. Y entonces, pero si ya se hizo cate previo por esta arteria, hay riesgo de proliferación, de espasmo, de esa hiperplasia neointimal precoz que haya ya y riesgo de oclusión después. Sí, yo creo que ya bastante ahí. Sí. Cortamos el tiempo. Sí. Y no hay todavía un estudio que diga que tipo un año después sí se puede usar. Eso todavía no está confirmado, ¿verdad? Bueno, acá está. Entonces lo que se ve frecuentemente en las arterias radiales es espasmo, las mayores complicaciones. Y muchas veces lo que vemos es que el espasmo se presenta por la sola presencia de nuestro catéter al cateterismo. Entonces tenemos que saber diferenciar si es el espasmo por el cateterismo o realmente la arteria tiene estenosis, ¿verdad? Se ha recomendado la angioplastia solo con balón en el periodo postoperatorio temprano, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros tenemos una oclusión en el primero un mes después de la realización del bypass, ¿verdad? Ahí es cuando se podría dejar en este caso solo con balón porque podría haber ese componente de espasmo, ¿verdad? Pero si es posterior a eso y nosotros descartamos que sea el espasmo por la presencia del catéter, sí o sí tenemos que colocar stent y farmacológico. Dice que la mayor frecuencia de estenosis en estenosis del injertos radiales se presentan en la anastomosis distal y proximal. Es raro ver en el cuerpo proximal, ¿verdad? Pero es más frecuente en la anastomosis distal y proximal en cuanto a injertos radiales, ¿verdad? Entonces, las causas de lesiones obstructivas en los injertos radiales son la estenosis focal o difusa por espasmo, enfermedad difusa por flujo competitivo en con la circulación nativa, hiperplasia intimal por no vulnerable que se vuelve la capa media a la isquemia y el daño endotelial durante la manipulación del injerto. Acá, por ejemplo, este es un injerto arterial, pero de mamaria, ¿verdad? De mamaria que va a una descendente posterior. Pero ahí se ve que esa parte amarilla allá arriba muestra que hay una oclusión proximal de esa sede. Entonces, acá se vio proliferación estenosis en el lecho nativo ya. La estenosis allá está en la porción redondita amarilla. Y ahí en ese caso se hace la angioplastia a través del puente para llegar al vaso nativo. Entonces, como siempre bueno, pero acá en este caso la estenosis es en el vaso nativo, pero siempre lo primero es tratar el vaso nativo por la durabilidad, ¿verdad? Y acá en este caso no se puede tratar el vaso nativo por la oclusión proximal de la derecha, y ahí cuando se usa el injerto para llegar al vaso nativo. Y es eso. Yo quería compartir con ustedes. ¿Tienen alguna duda? Entonces, hay puntos que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Que son temas de exámenes.